Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Tan importante es aprender y saber mejor qué dice Dios en su palabra, porque la Biblia nos da todo lo que necesitamos para vivir y hacer la voluntad de Dios. En esta vida que tenemos muchas responsabilidades, como padres, otros como esposos. Hasta los niños también tienen responsabilidades. Y sabemos eso. La Biblia habla de eso. En el primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si nos vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y el versículo 18 hasta el 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. En el Señor, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exparáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí tenemos una lista de diferentes grupos y las responsabilidades. Claramente, cada grupo tiene su responsabilidad en esta vida. Tenemos responsabilidad como empleados o empleadores. El versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1 dice, y todos lo que, el 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Claramente todos nosotros tenemos responsabilidades. Eso es algo muy claro, muy fácil de comprender. Pero a veces, ¿qué es bueno? Nos impide de hacer que es mejor. Cuando fallamos de propiamente priorizar nuestras actividades, nos permitimos ser distraídos con el bueno, faltamos al mejor. Una buena ilustración de esto es la historia de Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, en Lucas capítulo 10. Y vamos a leer esta historia. Vamos a Lucas capítulo 10. Y podemos encontrar esta historia en Lucas capítulo 10, versículos 38 hasta el 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos ver aquí, esto es una historia de Jesús y sus discípulos estaban viajando a diferentes ciudades, diferentes aldeas, ahí en la área de Palestina. Y Marta invitó a Jesucristo y sus discípulos a su casa.
que fue su casa, nos hace pensar que ella era la hermana mayor, la cabeza de la casa aquí. Su hospitalidad fue algo encomiable, algo noble. La Biblia habla, acerca de ese día de ser hospitable. En Isaías capítulo 58, versículo 7, dice: no es que partas tu pan con el hambriente y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí dice que la gente estaban tratando de hacer eso, ayudar a otros. Y en el Nuevo Testamento dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, no os olvidáis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí habla de la importancia de hospitalidad, a invitar a otros a su casa y ayudarlos y cuidarlos. Y aquí tenemos en esta historia, Marta estaba haciendo eso, ¿que no? Pero fue distraído con muchos sirviendo estos muchos quehaceres, muchas cosas que ella estaban haciendo. Fue costumbre y hasta ahora en esa parte del mundo que cuando hablas con alguien en la calle, es alguien que ese día lo conoces, lo invitas a tu casa. Eso es la costumbre. Y ellos te van a su casa y lo ofreces algo a comer, algo a tomar, o donde a sentar, y hablas con ellos. No como ahora que necesitas invitarlo, poner una hora, un tiempo, pero si estabas hablando con algo nuevo, lo invitas a tu casa rápidamente. Y eso fue parte de la cultura de hospitalidad, que eso fue muy importante por ellos. Y esta Marta, qué honor a tener el Hijo de Dios, el Mesías, visitando a su casa. Fue probable que otros estaban, claramente los discípulos de Jesucristo estaban ahí, quizá otras partes de la familia de Marta, los vecinos. Cuando alguien tan importante va a venir a tu casa, tus vecinos van a mirar que hay muchos en tu casa, quizá van a pasar a su casa para saber quién está aquí, qué está pasando aquí. Pero naturalmente ella, hablando de Marta, quería que María ayudaba. Ella tenía tan muchas personas en su casa. Ella estaba preocupada y estaba haciendo todo, alistar la casa para que estos visitantes podían sentir cómodos. Ella empezó a ser tan preocupada, tan afanada y turbada de todo que estaba pasando. Y esto no era una cosa mala en sí mismo, claramente. Cuando alguien viene a tu casa, quieres hacer cualquier cosa para ayudarlos que pueden sentir bueno en su casa, que no. Pero ella tomó la prioridad cuando no debía. Ella puso la prioridad de hacer todas esas otras cosas y ella no debía hacerlo así. Eso fue la causa de su ansiedad, de la mente y angustia de su espíritu. Marta permitió lo que es bueno a ponerse en el camino de lo que es mejor. María, su hermana, ella fue disciplinada. Sentaba a los pies de Jesucristo y escuchaba sus palabras. A ser sentado a los pies de otra persona fue la antigua postura de un discípulo, estudiante. Podemos leer en Hechos capítulo 22, versículo 3. Aquí acerca de Saulo, de Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, es decir, él fue un discípulo, un estudiante de Gamaliel. Aquí en esta historia tenemos María a los pies de Jesucristo. Eso indica que ella era un discípulo o quería ser un discípulo de Cristo y que quería aprender más de él claramente. Ella estaba más preocupada con ser una buena discípulo más que de ser una buena anfitriona. Escogió la cosa más necesaria. En el fin, solo hay una cosa necesaria. Es buscando el reino de Dios y su justicia. Claramente en Mateo capítulo 6
versículo 33. Y vamos a leer el primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Perdón. Sí, seguimos. La idea es que hay algo mejor, haciendo la voluntad de Dios, buscando el reino de Dios. Esas cosas espirituales son más importantes de las cosas terrenales aquí. Escogió lo cual tenía consecuencias eternas. Escogió el mejor parte que nadie podía quitar de ella. Las bendiciones de Jesucristo duran. Las cosas aquí no duran, pero lo de Jesucristo dura. En Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, tenemos Jesucristo hablando aquí, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 5, 24. De cierto os digo, aquí otra vez Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también en Juan, pero capítulo 10, versículo 27 y el 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí la promesa de Jesucristo, que Él puede dar algo que es eterno, algo más de que ofrece esta vida. María tenía la disciplina a buscar primero lo primero, poniendo el mejor antes, el bueno. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Marta y María? Necesitamos y debemos preguntarnos, ¿estamos distraídos? Las obligaciones que viene con ser un esposo, esposa, padre o madre, esas responsabilidades esas cosas son buenas, son nuestras responsabilidades, son importantes, cosas que necesitamos hacer, tenemos esa obligación. Pero nuestra responsabilidad son esas responsabilidades como los que tenemos por el trabajo en la comunidad, están distrayéndonos. Jesucristo avisó contra permitiendo cosas así, tomando precedencia en nuestras vidas. Familia no puede venir antes del servicio al Señor. En el Evangelio de Mateo, y vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y el versículo 37 dice, aquí también tenemos a Jesucristo hablando, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y seguimos al capítulo 12, versículo 46 hasta el 50. Mientras aquí tenemos hablando acerca de Jesucristo, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te querían hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No debemos dejar que la familia nos quita de hacer la voluntad de Dios, que nuestras obligaciones a nuestras familias
son más importantes a nosotros de que hacer que Dios quiere. Eso es un error. Familia y trabajo no puede venir ante el reino de Dios. El reino de Dios siempre debe ser la cosa más importante en su vida. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 16 hasta el 24. Sí, Lucas capítulo 14, el 16 hasta el 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traes acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, sea hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustara mi cena. Aquí tenemos una parábola hablando del reino. Y en esta parábola tenemos que el Señor invitaba a todas estas personas, pero cada persona tenía su excusa. No querían venir. Y por eso el reino, esta cena, fue a otras personas. Y eso puede pasar con nuestras familias y nuestros trabajos, que nos ponemos a ese trabajo o la familia tan importante que no asistimos a la iglesia, no ayudamos a los hermanos, no hacemos qué podemos hacer para hacer la voluntad de Dios, para compartir el evangelio y para ayudar a otros a venir a Jesucristo. Las preocupaciones del mundo nos rinden infructuosos. Lucas 8, capítulo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí parte de otra parábola. Y eso pasa con la gente. Crecen rápido, pero los espinos, las tentaciones, las preocupaciones de esta vida los ahogan. Estos afanes, las riquezas, los placeres, todas esas cosas en esta vida es la familia, amigos, los trabajos que tienen, los placeres, los juegos, cualquier cosa, el internet, no importa, cualquier cosa se pone primero en su vida. Y cuando eso alguien lo pone primero en su vida, van a ahogar porque no pueden crecer en el sol que es Jesucristo. Las preocupaciones del mundo nos dejan sin estar preparados. Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Un día va a venir de justicia, del juicio. Y si estás tan preocupado con todas estas otras cosas, con tus afanes, tus trabajos, el día va a venir. ¿Y dónde vas a estar? ¿Vas a estar en la cama porque trabajaste por toda la noche y no pudiste venir a la iglesia? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los santos, los
los que quieren ser hijos de Dios? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo cuando viene Jesucristo? ¿Cómo va a encontrarte? ¿Vas a encontrarte haciendo el bueno, ayudando a los hermanos, estudiando la Biblia, compartiendo el Evangelio? ¿O va a encontrarte jugando, durmiendo, haciendo cualquier otra cosa que no necesitas hacer? ¿O estás haciendo primero antes de hacer la voluntad de Dios? Si somos distraídos si podemos ser distraídos con cosas buenas, cuando estamos distraídos vamos a estar como Marta, preocupada, agitada y estresada. ¿Estamos distraídos con cosas buenas? Es una pregunta que debemos preguntarnos. Pero otra pregunta. ¿Somos disciplinados como María? ¿Somos disciplinados a buscar el mejor, el necesario, el reino de Dios, la justicia del Padre, vida eterna y las bendiciones que vienen con eso? Jesucristo enseñó el valor de escoger el mejor parte. Dios nos cuida en esta vida claramente. Mateo 6, versículo 31 hasta el 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, no necesitas ser tan ocupados en cosas así. Dios provee. Dios nos provee con tan mucho más que sacrificamos por el Evangelio. Marcos capítulo 10. Hay unos que van a decir, pero ser un cristiano necesitas sacrificar tan mucho. Todos los placeres de este mundo. No puedo tomar, fumar, cualquier cosa así. No puedo. Sí, Marcos capítulo 10. No puedo hacer las cosas que yo hizo antes. Yo no puedo vivir en la manera que yo quiero si yo soy un cristiano. Pero vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 28 hasta el 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí tenemos a Jesucristo diciendo que todas las cosas que vamos a sacrificar, nuestros placeres, y quizá unos amigos, unos familiares, partes de la familia, y estas cosas que vas a sacrificar no son nada. Dios va a proveer, Dios va a dar más, 100 veces más, en cosas que son más importantes, muchos más importantes. Dios va a cuidar a suyos que no. Paz y gozo, Dios promesa. Un tipo de paz y gozo que el mundo no puede dar. En Juan, tenemos 4 versículos aquí: Juan 14, 27, Juan 15, 11 y Juan 16, 33, hablando acerca de este tema. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas cosas os ha hablado para que mi gozo
esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz y gozo, verdadero paz y gozo que solo puede venir del Salvador. Filipenses capítulo 4, versículos 6 hasta el 7. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No debemos ser afanosos, necesitamos confiar en Dios. Dios nos da gozo, Dios nos da paz, un paz que el mundo no puede dar. Es un paz diferente, un paz en tu corazón y tu alma, que estás haciendo la voluntad de Dios, que hay una promesa de una vida eterna en el cielo. Si somos disciplinados suficiente para hacer el propio elección, que podemos elegir correcto, nos encontraremos como María, podemos ser libres de ansiedad y tu actitud elogiado por el Señor. Nos encontraremos como Job. ¿Recuerda la historia de Job? Él fue probado de Dios. Él experimentando el fin como intentó el Señor. Es como decía en Santiago 5, versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habías oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En la historia de Job, él tenía muchos problemas, él perdió todo, pero en el fin el Señor lo daba eso y más, y su fin fue el mejor de su principio. ¿Somos disciplinados a escoger el mejor? María tenía la oportunidad a servir al Señor otra vez, en una más gozosa ocasión, después que su hermano fue resucitado de los muertos. Ella sirvió sin distracción, sin preocupación, sin reprensión del Señor, al Señor. Eso es el caso cuando aprendes esta lección. El que pone primero lo primero, el mejor, buscar primero la voluntad de Dios y permite que Dios trabaje en su vida. Cuando el Señor viene, primero que se conviertan mejores esposos, padres, trabajadores. Claramente, si cuando eres un cristiano vas a ser el mejor ser humano que puedes ser. Si sigues a la voluntad de Dios, a hacer los mandamientos de Dios, vas a ser el mejor. Más mejor que alguien que tratan de hacerlo solo, sin la ayuda de Dios. Cuando buscas hacer la voluntad de Dios, todo cae en su lugar. Eso es la paz que viene a servir a Dios. Cuando te pones distraído con algo más, incluido las cosas buenas, ansiedad y problemas van a ser parte de tu vida. Hoy, ¿estás listo a aprender la lección de Marta y María? ¿Estás listo a hacer como María? Hacer la voluntad de Dios, estar buscando lo que Dios estaba diciendo y las enseñanzas que Él estaba compartiendo. ¿O vas a ser como Marta, preocupado con todas las cosas que están pasando ahora? ¿Qué voy a comer esta noche? ¿Qué voy a hacer mañana en el trabajo? Cosas así. Hoy necesitas poner tu mente en las cosas espirituales. Si quieres ser como una María, quieres hacer la voluntad de Dios, quieres aprender mejor la voluntad de Dios. Si no eres un cristiano, necesitas convertirse a ser un cristiano. Conoces el Evangelio, sabes de Jesucristo, que el Hijo de Dios venía a esta tierra y vivía como un humano, como cualquiera de nosotros, y Él fue crucificado como un sacrificio para los pecados de toda humanidad. Tú puedes tener tus pecados lavados en el agua del bautismo
si quieres. Necesitas arrepentirse de una vida de pecado, la vida de antes, y ponerse en tu mente que vas a vivir haciendo los mandamientos de Dios y ser bautizado y vivir fielmente al Señor. Quizá eres un cristiano y estos afanes están preocupándote. Antes estabas haciendo la voluntad de Dios, pero hace mucho tiempo no asistes a la iglesia, no hablas con los hermanos. O quizás eres un cristiano y estás aquí, pero estás teniendo problemas porque estás pensando tan mucho en las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Y quizá hay pecado en tu vida. Cualquier cosa que podemos hacer, por favor, puedes venir adelante. Que podemos ayudarte, orar para ti, o que puedes ser bautizado. Cualquier cosa necesitas, por favor, puedes venir durante este himno.